Bueno, entonces. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Se acuerdan de ese trauma? Bueno, eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuál era la intención del Redux? O sea, lo implementamos en algoritmos. Digo, sí, por ahí. ¿Se acuerdan que hubo un momento en el que estábamos pasando todas sus propiedades en las etiquetas y luego como que dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si le doy clic aquí y quiero ofrecer por acá? Como que es una limitación que no podemos hacerlo sin un estado global como para conectar las cosas, y bueno, entramos con Redux y vimos que necesitábamos como acciones que se disparaban por el usuario, entonces llámese con un clic, con algún evento, ¿cierto? Y que hacía acción al final, ¿se acuerdan? La acción renderizada, o sea, activaba algo, hacía un cambio en el store y eso cambiaba el UI, ¿se acuerdan? Entonces como que, digamos, yo cambiaba una variable o agregaba un nuevo dato, nosotros teníamos como un observador, ¿se acuerdan de eso? Que era como un ojito que mirábamos así, que era quien decía, uy, algo cambió, tengo que volver a renderizarme, ¿se acuerdan? Entonces, este es el mismo flujo, o sea, la diferencia ahorita entre lo que vimos en algoritmos y lo que vamos a hacer ahora es que ahora hacemos utilizar la librería nativa, es decir, no tenemos que crear un montón de cosas desde cero nosotros y un montón de configuraciones desde cero, sino que es más literal como usar, ¿ya? ¿Listo? Entonces, porque se acuerdan que, por ejemplo, en algoritmos el store eran códigos súper complicados y yo nomás decía como copia y pega y mirar. Eso era porque literal estábamos como creando un Redux manual, pero no utilizamos Redux per se. Ahora sí lo vamos a utilizar, entonces la configuración cambia un poco, pero creo yo que incluso es mucho más sencilla en teoría. Pero el comportamiento va a seguir siendo igual, ¿listo? O sea, es decir, tenemos acciones que lo que activan son los reducers y eso es lo que cambia es en el store el valor. Recuerda que el store, es decir, las acciones, ¿te recuerdas que es una acción? O sea, como lo que hace el usuario en la UI. Ajá. Eso es para una acción que nosotros tenemos que crear, digamos como sumar 1, sumar más 2, cambiar algo, etc. Entonces la acción lo que tiene que hacer es pasar por todo ese proceso. Bueno, la acción no. Ya te digo, o sea, la acción manda al reducer el valor. Era lo que cambió. Entonces digamos que es un contador y yo instalo la acción, el nuevo valor lo va a mandar en el reducer. Y el reducer es quien determina el estado global. El estado global es igual al store. El estado global es el store. El reducer es quien determina de todos los valores que yo tengo ahí almacenados, recuerden que es como una caja que yo tengo con muchos objetos. El reducer es de todos esos objetos de esa caja, cuál es el que yo debería modificar. Entonces, la acción manda un valor. El reducer es quien dice, este valor tengo que cambiarlo por, no sé, cajita número 1, cajita número 2, cajita número 3. Y el store es simplemente la caja grande, que nosotros podemos consumir en cualquier archivo, en cualquier página, en cualquier componente, etc. ¿Listo? Entonces, si hacemos una similitud con lo que ya hemos visto del use context, del contexto, el store vendría a ser en sí los valores del contexto. Ahora nosotros pasamos value igual y los valores. Entonces, el store vendría a ser los valores, porque es quien contiene pues, toda la información que realmente necesitamos. Y, digamos, las acciones y los reducers vendrían a ser como los estados que estamos pasando, como el set y ese tipo de cosas, que es lo que nos permite cambiar esos valores. ¿Ya? Sería como la similitud. Entonces, también literal es igual que en el tema del contexto, hay que consumir esto, consumir digamos, el estado global y decir yo quiero del estado global usar esto. Y irte con esto, donde dice con esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso pues, en el tema como de código. Esta librería que vamos a ver se llama Redux Toolkit. ¿Por qué no utilizamos Redux normal? Porque Redux normal sí tiene un montón de configuraciones para aburridoras. Y esto es como más duro. Entonces, pero más chévere. O sea, realmente sigue siendo Redux, entonces mucho más fácil. Entonces acá, ¿se acuerdan que cada vez que vemos una librería o algo tiene un getting estado? ¿Cierto? Esa es la parte que nos va a decir cómo instalar
cómo empezar con el proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto pues, para la clase de hoy. JavaScript. Pero con ganas, con emoción. Como que le gusta. El parcial es en Java, ¿cierto? El parcial en JavaScript. No. No. Ya mucho con el trabajo en TypeScript, profe. Pues algo me gusta, o sea, en la calificación también me gusta mucho. Me preocupa eso. En la calificación no me va a fijar mucho en el tema de TypeScript. O sea, no me Pero el código sí tiene que funcionar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es en el proyecto instalar la librería. Sí, instalar la librería. ¿Listo? Es esta acá. Aquí en el Quick está como la de inicio rápido, aquí está la librería. Entonces, npm install, Readers Toolkit y pues el React Readers como tal. ¿Listo? Entonces simplemente es copiar esto y darle pegar. Ahí ya está instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Sencillo. Entonces para eso, como vamos a venir trabajando, por ejemplo, si creamos una carpeta para el contexto, pues lo mismo tendríamos que hacer para el read. ¿Vale? Entonces acá está ahí. Así he puesto el nombre de la carpeta. Cualquiera de los dos, pero yo creo que hemos visto más contextos durante el proceso de tiempo. Voy a dejar la lección. No te está pasando, te va a escribir. O sea, yo puedo pedir algo en estado global y cada uno elegirá si hacerlo con el contexto y por eso utilizar el estado global. Es decir, por ejemplo, yo te diga el to-do list, como que en una página creas las tareas y en una página se muestra. Entonces tú le haces un contexto y lo haces escribirlos. O sea, queda como libre a cada gente. ¿En el parcial? Ajá. Bueno, entonces en Redux, en la carpeta de Redux, tenemos que crear un archivo importante que es el store. ¿Listo? ¿Qué dijimos que era el store? El store sería el estado global. ¿Listo? Ahora, para empezar a crear el store necesitamos esta parte de acá. Que se llama configurar el store. ¿Listo? Esto es una función o un método pues del toolkit de Redux. Entonces vamos a hacer eso. Vemos que se está moviendo. Ajá. Ya puedo poner
hacer es crear en sí como el store, pues como haciendo similitud con lo que era el contexto. Recuerden que el store va a ser igual al contexto como tal, ¿vale? Es decir, donde va a estar guardado todos los valores o nuestra caja grande, el estado global, como quieran verlo. Entonces, chicos, miren esta imagen. Este es el store, ¿sí o qué? El store, dijimos que era lo que va a tener el estado global, o sea, con las variables y demás. Todos los UI, que serían las páginas, componentes y demás, tienen que consumir el store, o sea, se suscriben al store, ¿vale? Que es básicamente decirle como en el contexto lo hacíamos el use context, como que quiero utilizar ese contexto, eso es suscribirse, como que quiero traer los datos. Lo mismo vamos a hacer acá, solamente que no vamos a usar use context, sino se llama use. No. Se llama use selector. O sea, como de selección. Use selector. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a consumir el estado global. Entonces, bueno, de aquí el store hay algo que a ver, cómo trabaja Reduce Toolkit es que trabaja con algo que se llama slides. Entonces, imagínense que slides es pues como una porción, ¿no? Entonces, si el store fuera una torta, nosotros tenemos varios slides. Así como podemos tener varios contextos, ¿se acuerdan que teníamos un contexto, por ejemplo, digamos para el usuario, de pronto algo para los posts, algo para el to-do list, algo así? Vamos a tener slides para cada. Los slides serían un mini contexto, o sí, un mini contexto. Pero obviamente la intención de tener slides es dejar las responsabilidades que le correspondan a ese slide, es decir, no mezclar peras con manzanas, algo por el estilo, ¿vale? Simona y Perla. Entonces, acá vamos a hacer dos cosas. Tenemos que exportar esto de aquí. Estos dos son tipos, si se dan cuenta, o sea, esto está escrito. Esto es porque cuando nosotros vamos a hacer o decirle como que quiero seleccionar con el useSelector un slide, digamos un mini contexto, yo tengo que decirle a qué tipo es ese contexto o ese mini contexto o ese slide, de qué tipo es. Entonces resulta que todos los tipos que queremos van a estar agrupados bajo el contexto, bueno, bajo el tipo de root state. Root es como la base o la ruta inicial. Entonces lo bueno de tener el tipo acá, esto simplemente es como una cuestión de copiar y pegar, es que ya simplemente podemos decirle a todos los useSelector utiliza el tipo y ya no me jodas por nada más. ¿Se acuerdan que en el contexto, de alguna otra forma teníamos que crear un tipado para el contexto? Aquí no. O sea, en el contexto, si por ejemplo teníamos que un task y un set task, teníamos que crear el contexto por allá y para decirle que el contexto utilizara ese tipado y también los valores y los estados, teníamos varios como tipados por ahí, ¿cierto? La ventaja aquí es que el root state es como nuestro tipado general, entonces van a ver que no tenemos que tipar en sí muchas otras cosas. ¿Listo? Y el dispatch también ese es el tipado del dispatch. El dispatch es esto que vimos acá, las acciones. Entonces recuerden que todas las acciones se lanzan a través de un dispatch. El dispatch es como el trigger. O sea, como que primero cuando le das clic, cuando hay algún evento, un change, alguna función se ejecuta o algo por el estilo, se hace el dispatch. Vale. Entonces ahora tenemos que crear los slides. Entonces vamos a hacer unos slides. Los slides serían como un mini contexto, que es como
una porción de lo que forma realmente el estado global. O sea, es como El usuario, por ejemplo. asunto de contexto, como los diferentes tipos de contexto. O sea, digamos que el estado global se conforma de muchas cosas en tu aplicación. Digamos, información de usuarios, información de posts y demás. Un slide es una porción de esa parte, digamos, de todas las páginas. ¿Listo? Si en parcial le llegas a preguntar sobre eso, también que expliquen la respuesta abierta, torta, y demás, pero que significa como que eso hace parte para formar el estado global. ¿Sí me entiendes? O sea, el tipo de similitudes también. Se lo pueden explicar. Hagamos un sí. ¿Un qué? Por favor. Yo estoy copiando. Ay, porque me lo comparte todo. Es que siento que ha sido muy. Esto va a ser el tema de ese examen. Entonces termina todo. O sea, hasta ahora, teóricamente, ¿qué duda hay? ¿Qué ríes? Quiere decir cómo funciona. A ver, ¿cómo funciona? Pero no lo hemos visto todavía. Estamos en el proceso de. Pero teóricamente hablando, O sea, yo sé que hace ¿qué hace? la comunicación de componentes. Exacto. Lo O mismo sea, que se si contesta. es una parcial, check. Pues que Pues, falta. hay que cocinarlo. Sí, que. Que perfecto. O sea. En el repo que está venía con Leiro, está la expo sobre reducción. Sí. Pero ustedes saben qué Roma. No. No me acuerdo. Siempre les contaba de las imágenes de reducción. Pero es esto, ¿Es esto? Y acá estoy haciendo todos los estados para. Es que Pablo está preguntando por el tipado de acá. O sea, del root state. Él está diciendo como que return type, root state. ¿Cuál es el tipado del root? Es un return type de esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Es este store, miren lo que acá está, y es los estados que hayan acá, en el store. Entonces, él retorna un objeto con todos los tipados de los estados. Entonces, pues yo les decía como que es un general. Entonces, eso lo hace mucho más fácil porque no es como tengo que ir tipado por tipado, sino que tengo todo un general y ella sabe que corresponde a eso. No, también sirve para. O sea, esto está. Esto es return type. Y acá también, acá lo que está diciendo es como que todos los dispatch, o sea, todo lo que lanza las acciones de los estados que hay acá en el store. Entonces todo siempre hace referencia al store, es decir, recuerden que el store es esto de acá, pero se compone de todo este flujo a la final. Entonces lo que estamos haciendo para los tipados es decirle, quiero sacar el tipado de los estados y quiero sacar el tipado de las acciones, de los dispatch. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es, bueno, según la guía, sí, según la guía, o sea, lo ideal sería crear los slides. Pero según la guía, es como que, bueno, antes de ir a crear slides, deberías como pasar el provider de una vez. Acá también el provider, claro, o sea, acá también hay que un paso. Pero acá, ¿se acuerdan dónde estábamos agrupando? ¿Qué archivo? El main. ¿Por qué habíamos hecho el main en vez de app? Para dejar una lista de porque ahí podríamos manejar las rutas y otras cosas, ¿se acuerdan? Entonces resulta que Redux tiene un provider. Es esta de acá. Entonces eso no importa desde Redux. Y uno dice, voy a agrupar app en ese provider. Para que todo lo que haya en app conozca el estado global. Como el contexto. El contexto. O sea, recuerden que el concepto del estado global, tanto en contexto como en Redux, es lo mismo, ¿vale? Son diferentes formas de manejarlo, pero al final el objetivo es lo mismo, tener información disponible a través de todas las páginas y todos los componentes. Ese es el objetivo del contexto, del estado global. Eso reemplaza el contexto.
¿Cómo? ¿Esto reemplaza el contexto? No, o sea, los dos son los mismos. Ok. O sea, el contexto y el redirect son los mismos, solamente que son formas distintas de hacerlo. Pero trabajan bajo la misma premisa, es decir, dejar datos disponibles a través de todas las páginas y componentes, o sea, para facilitar la comunicación y eso. ¿Listo? Entonces acá el provider nos dice que nos espera un store. Entonces yo tengo que decirle, ¿para hacer el store? ¿Yo dónde tengo el store? En Reddit. Aquí, en Redux Store. Y por eso lo estoy exportando. Entonces yo puedo importarlo acá, le digo import store. Otra de tus puntos. Toca salir 2 veces. ¿Listo? Entonces yo estoy exportando el store de mi archivo. Entonces lo que estoy haciendo ahí es poner la aplicación, o sea como el app, a todo lo que hay en el store. Y recuerden que todo lo que hay en el store pues es las variables o el estado global. ¿Listo? ¿Está muy brillante? Sí, demasiado. ¿Tiene modo oscuro? Por favor, se le Cuando se crea, se exporta. O sea, importamos el store en la mail. Para probar. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ahí estamos en lo mismo que hicimos en el contexto, que es tener un provider que agrupe la app para pasar todos los valores. ¿Listo? Vale, ahora sí viene la parte de crear los slides. Entonces, los slides. El proveedor ya lo pone a todo, ya no lo Sí, podemos hacer. no, ya literalmente ahí se puede cerrar porque ya el provider está agrupando todo y ya no hay que hacerle nada. ¿Listo? Ahora, el tema con los slides, uno puede crear una carpeta, digamos acá, slides, o podrían crearlos acá también así, pues como sueltos. ¿Listo? ¿Qué es mejor? ¿Tú qué crees? Pues si son muchos, son mejor. Sí. Buen entendedor de las palabras. Lo que pasa es que también Redux Toolkit tiene otras funcionalidades, otras ventajas también, y es que él también maneja el tema de llamado a los endpoints y demás. Entonces, tiene toda la forma de hacerlo, de rehidratar la información, volver a hacer llamados, tener los estados de carga, todo eso lo tiene el mismo Redux Toolkit. Entonces, por lo general, uno en la carpeta de Redux lo suele dividir entre slides, que es todo lo que corresponde al estado global, y lo otro que se llama, bueno, lo de APIs y demás. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con Redux, en este momento se va a tener el tema de estado global. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, vamos a crear el del contador, que es el ejemplo que está ahí en la parte. Entonces, siempre es el nombre y la palabra slides. Esto es como la nomenclatura o la buena práctica para llamar los slides. Los slides son los mismos contextos, los mini contextos, como vieron por ahí. Entonces, un slide es Así quedaría con el hilo amarrado. Si quieres. Sí, lo dejo así, lo termino.
no me ha pagado tampoco. No sé si ella ya te pagó a ti. No, yo pasé el número de Black y yo se lo vengo directamente. Sí, no, yo le escribí a ella, hola, ya están listos tus llaveros y nunca me contestó. No, simplemente es como un tema de visual ahí, como del icono. Mira que si le pongo acá la X, se vuelve como un componente real. Porque si la no contesta, pues tocaría quitar la gorcha. Ok, es otra solución. Pisguilla igual imprime. O sea, Bueno. sí o sí la señora no tiene que Entonces, pagar. el slide Pero pues entonces se compone de, No, porque volvería, tocaría volver a hacer el chat. ¿listo? El estado inicial de este slide. Que todos los slides tienen que tener un estado inicial, el estado por defecto. ¿Se acuerdan? Es como en el use content, nosotros hacíamos el use state y le pasamos unas comillas vacías, un arreglo vacío, el estado inicial. ¿Listo? Acá va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, si este es el del contador, yo voy a tener una variable que se llama counter y va a iniciar en 0, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Ahora, lo que tendríamos que hacer, todavía no hemos generado el tipado, es cierren los ojos. Gracias. Pero eso está bien, esta imagen en. ¿Mejor? Ok. Lo que vamos a hacer en el live. El store es esta rosita de acá nada más. Esto de aquí. Ya digamos esto ya check, ya lo tenemos. Me faltan estas dos cositas, las acciones y los reduce. Estas dos de acá. Entonces el slice va a contener esas dos partes faltantes. ¿Listo? Ajá. Entonces eso se hace de esta forma. Constante. Igual a recibe. Bueno, entonces acá nosotros tenemos algo que se llama create slice. ¿Listo? Esto es de ReadStudio. Entonces él recibe tres cosas importantes. ¿Listo? La primera es el nombre con el que el store lo va a identificar. ¿Vale? Este nombre, piensen que este nombre es como el nombre del contexto. Nosotros vamos a hacer use selector en vez de use context y tenemos que decirle de todo el store qué slides queremos tomar, qué porción de la torta queremos tomar. Es decir, si yo estoy hablando de usuario y yo tengo un slide de usuario, yo tendría que decirle al use selector que tome el de usuario. O sea, es decir, no se involucre con ninguna otra porción de las tortas, simplemente me interesa esta porción. ¿Listo? Entonces a esto le podemos dar un nombre. Aquí ya estamos creando. Ajá. El de esto crea la historia. No, aquí me vamos a nombrar el Entonces acaba el nombre del slide. Entonces se va a llamar content. ¿Listo? Luego ya tienen dos cosas importantes. Primero es que tenemos que pasarlo en estado inicial. Ya lo tenemos acá arriba. Entonces, en estado inicial. Y lo tercero es los reducers. ¿Listo? Entonces, los reducers es la carrera. En estado inicial son los valores. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando del usuario, ¿qué podría yo tener en estado inicial? Podría tener el nombre, el correo, el ID, donde se registra, se loguea, algo por el estilo. Entonces todo sería acá. Esto es como name, el email, por ejemplo. No, ahí todavía no. Entonces esos son los valores por defecto. ¿Vale? Esto lo hacíamos en el algoritmo. O sea, por eso yo creo que le hace como un poquito como similitud. Porque lo que hacemos en el algoritmo.
Ajá. Entonces, pues, decía, ya cualquiera de las dos opciones las pueden utilizar, pero ya es cuestión como de, pues, gusto. Bueno, entonces los reducers tenemos que crearlos. Los reducers van de la mano con las acciones. Esas dos partes, es lo que te decía, esto de acá, están básicamente aquí adentro. Tienes que darle un nombre para luego poder llamarlo. Bueno, pues que ya está en qué ¿Listo? Entonces acá vamos a crear, este es el reducer. El reducer lo que hicimos diciendo era que determinaba qué era lo que iba a cambiar, ¿cierto? O sea, como yo tengo, digamos, estos tres valores. El reducer lo que va a determinar es si hay una acción, la acción que debería cambiar. O sea, por lo general una acción no cambia varias cosas, no varios valores, cambia una cosa por lo general. Es decir, si yo tengo algo para guardar el nombre, la acción es como save name o algo por el estilo, pues yo tendría que cambiar es solamente el nombre, no guardar el email, el ID o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, el reducer es que determina eso a partir de las acciones. Entonces, aquí adentro vamos a crear las acciones. ¿Listo? Acá van las acciones. Entonces, eso, se escribe eso. Vale, o sea, el reducer va a venir a cambiar esos valores de acá. Y a partir de aquí, las acciones. Cada acción es lo que vamos a utilizar cuando le clic en el usuario o algo por el estilo para saber que cambiar. Entonces, por ejemplo, vale. Ajá, hacer la actualización del dato. Vale, entonces, ¿cómo creo una acción? Yo le doy el nombre de la acción. Y alguna función. Esto de acá lo que va a hacer es tomar el estado. El estado es esto de acá. O sea, el estado es esto de acá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si la acción es incrementar, porque digamos que esto es un contador, yo lo que le estoy diciendo es state. ¿Qué me interesa de mi estado? El count. Y yo le digo, por ejemplo, más. Y eso lo que haría es incrementar cada vez que le dé clic. Bueno, cada vez que le dé clic, no, cada vez que llame la acción. La acción yo puedo llevar con un clic, con lo que sea. ¿Listo? Ustedes miren que a qué me refería con la acción. Bueno, tenemos otra, por ejemplo la de... Sí, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo para restar? Bueno, tendría que lo que le estaba diciendo. El reducer se compone de acciones. ¿Vale? Las acciones lo que están haciendo es cambiar los valores del estado. Ese es el objetivo de la acción. Entonces, por ejemplo, el increment lo que hace es el counter, le suma, y el otro lo que hace es restarle lo que le importa. Eso depende del objetivo de slide. El slide es un counter, por ejemplo. Entonces, la función es sumar y restar. ¿Vale? Por ejemplo, si fuera de la autentificación, por ejemplo, que tú quieras guardar el ID
Entonces, tú lo que harías es algo como esto. Por ejemplo, la acción la puedes llamar como set out, algo así. Sí, eso no lo queda. Ajá. Dime. ¿Eso no generaría que a largo plazo el juego quedaría muy largo en esta parte del slide? Es que va a ser varios slides. Yo aquí estoy mezclando apenas con manzana, que es lo que debería hacer. Esa es la pregunta, no generaría como base a Porque si cuando una cosa al contador y le metí nombre y medio, pero eso no tiene nada que ver. Sí, eso ya lo hago. Que hacíamos varios archivos con las actions independientes. O sea, es lo mismo acá. Aquí ya queda, ya es un archivo aparte. No solo, o es solamente un archivo. Sí, solamente un archivo. Un solo cuchillo pasará como un pedazo de pasta. Sí. Pero Es que en el algoritmo nosotros teníamos un archivo de acciones, un archivo de reduce y el store. Ahora todo queda en el slide. O sea, todo lo que corresponde a ese slide, sea la acción, sea el reducer, va en el archivo de ese slide. O sea, no tenemos otros archivos. No. chiquitos, No. Todo el equipo. Pues es más organizado. Es más fácil. Es más fácil. Pues lo importante es saber nombrar las cosas, pero luego Ajá. ¿Te recuerdan que eso yo estoy haciendo acá es un nombre? O sea, el nombre de la acción. Ya lo sé. Entonces lo que pasa es que aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando el estado y modifico el estado directamente. Pero si yo quiero tomar como parámetro o algo que envíe el usuario, o sea, lo que hacemos, ¿no? Como que paso entre paréntesis el ID y el ID que llega hasta acá y guardo en el estado. Entonces tengo que agregar una propiedad aquí. O sea, un parámetro más. Pues. Lo que vamos a mandar, exacto. Entonces, eso se le conoce como el archivo. ¿Se acuerdan eso del payload? ¿Les suena de algo? Entonces, por ejemplo, acá, el out. Digamos que ya ahorita muestra otros slides, pero en este caso, si yo quiero cambiar del out algo, ¿qué sería? Digamos el nombre. Entonces yo diría state.name, no va a ser ni counter ni mail, sino el nombre, por ejemplo. Va a ser igual a lo que llegue en el action.payload. ¿Qué? Ah, perdón. Ya, entonces lo que estoy haciendo es decirle al estado, del estado que me interesa, el nombre, va a ser igual a lo que le envíe el parámetro. El payload es lo que llega cuando el parámetro. Eso es todo. Con el contador necesitamos un payload porque no estamos mandando un número. Es solamente que está. Ajá. O sea, por ejemplo, él siempre va a saber el estado. Porque yo le digo state. Al inicio es 0. Cuando se vuelve a ejecutar sería 1. Y así. Entonces no necesito no estoy mandando datos. Eso se respondería a un estado interno. ¿Cómo lo hace? Ajá. Data que tú le vas a pasar el nuevo valor. Claro. O sea, por ejemplo, el ejemplo del counter no es tan práctico porque por lo general nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Por lo general nosotros siempre tenemos es información que está vacía y la llenamos. Como por ejemplo arreglos como con tareas y ese tipo de cosas. Entonces ahorita hacemos el live con eso para que sea más fácil. Vale, una vez. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es exportar estas funciones o estas acciones para poder utilizarlas. ¿Cómo si eso no se usa como No. Porque si ya estás exportando el contenido. Sí, pero entonces lo que hay que hacer es increment, decrement y set out. Ajá. Estructura, eso es clave. ¿Estas de dónde vienen? De contra de entonces o actions, porque es un
ahora lo que tengo esta vaina acá. O sea, aquí lo que hacemos es destructurar las acciones. Entonces, ¿de dónde viene el setup, el decrement y el increment? De counter slide, Pero se llama reduce. pero centro, o sea, Pero es porque es un pie de slide. Que es sí, o sea, es porque ya determina por el tema del, o sea, esto es algo del mismo tool, por así decirlo. Esta parte diría que es medio confusa porque, o sea, ¿dónde, las acciones están dentro de qué? De reduce, ¿cierto? O sea, lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí. Entonces resulta que si yo le digo controlSlides.reducers, él me va a decir que reducer no existe en el tipo de los slides. ¿Vale? Eso es más alto como de cómo está creado Redux. Ajá, del toolkit. Pero es porque, o sea, ¿por qué pasa eso? Es porque estamos utilizando el de slides, que es del toolkit. O sea, si nosotros íbamos haciendo manual con algoritmos, pues obviamente no tiene sentido darle action porque es que action no existe dentro de este objeto. Ahí sí nos va a tener, vamos a tener como problema realmente. Entonces lo que pasa es que, lo que les dije, reducers está compuesto de ¿qué? De acciones. Entonces, aunque nosotros vemos esto como un objeto llamado reducer que tiene unas funciones, para Toolkit es mucho más que eso, ¿vale? Entonces él sabe que son acciones. Para nosotros es un objeto con acciones ya, pero para Toolkit él sabe que sí son acciones. Entonces por eso yo lo que estoy diciendo acá es como que quiero hacer una estructuración de lo que hay acá para poder utilizar cada uno de manera individual. Y no tengo que estar haciendo lo de, por ejemplo, si yo quisiera llamar, tendría que content, slides.c, actions, bla, bla, Pero, lo que en caso hipotético que yo hiciera esa estructuración, me tocaría hacer como poderle llevar resultados. Ajá. Bueno. ¿Y si serviría? ¿O no? Tendrías que importar esto, porque acá está exportando. Tendrías que ir actions Ah, y punto el y nombre de punto acción. la acción que quieran en Ah, específico. ok. Pero pues eso no es tan chévere. Exacto. Y ahora nos falta el último paso del slides. Esperen, ahora estoy listo. ¿Qué pasó? Vamos. El próximo. Ajá. Ya, el siguiente paso es exportar el reducer del slice. ¿Listo? O sea, acá estamos exportando ¿qué? Las acciones y acá el reducer. Entonces, recapitulación. El slide se crea con esta función de toolkit, que es slice. ¿Listo? Tenemos que darle un estado inicial al slice y luego creamos ese slice. Le damos un nombre para poder identificarlo, pero dijimos que la lógica para llamar al archivo y demás es agregar el nombre más la palabra slice. ¿Vale? Pero acá en el nombre en sí no deberíamos hacer el slice. Entonces, el slice recibe tres cosas importantes: el nombre, para identificarlo, el estado inicial y el reducer, que está compuesto por las acciones que modifiquen en sí ese slice. ¿Vale? Entonces, al final, cuando ya tenemos el slice, lo que tenemos que hacer es estructurar las acciones para exportarlas de manera individual y también exportar en sí el reducer. ¿Vale? Bueno, eso es lo que nos indica es que ahora tenemos que ir otra vez al store. Si ustedes se dan cuenta en el store, pues ignoren esto, es solamente tipado, no le ponen bolas a esto ahorita. El reducer está vacío. Entonces resulta que el store
que dijimos que esto es la composición o son varios slides juntos, ¿cierto? O sea, el store es la sumatoria de todos los slides. Entonces, acá en reducer tenemos que poner todos los reducers que tengamos. Entonces, cada slide que vimos, que tiene un reducer. Claro, no pasamos por valores, sino por los reducers. Ajá, exacto. Entonces, cada slide tiene un reducer. Tendríamos que importar los reducers acá para que este señor de aquí ¿Sepan si existe? conozca todos los reducers. Exacto. Entonces, ahí es. ¿Cómo fue que llamamos esto? Counter. ¿Podemos hacer counter slides? Entonces, no, simplemente es decir, el reducer de counter es igual a este señor de acá, yo ya los corté, ¿no? Counter de slides. Entonces, por counter. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Porque está mal. Ok. ¿Cómo no? No. Aquí no es una cuestión de tipado. ¿Es por qué? ¿Qué estoy importando? No pasaste el reducer. Si estoy hablando de reducer, estoy importando es todo el slide. Yo tengo que poner el reducer. Yo acá los corté. Por default, con 3 slides de reducer. ¿Está sobre reducer? ¿Pero por qué? Por el default. ¿Se acuerdan la diferencia entre default y el constante? Cuando exportamos algo por default es sin las llaves. Y cuando es con la constante, pues es con las llaves. Entonces yo estoy importando varias cosas con constante que si yo quiero, por ejemplo, utilizar increment, tendría que utilizar llaves increment, exacto. Pero en este caso estoy importando el default, o sea, el archivo en sí, todo, pero eso solamente es ese default de acá. Entonces, la diferencia siempre es como el tema de importar y exportar. Por ejemplo, si yo quiero importar esto, o sea, todo lo que tiene constante sería con la llave. En este caso, el default es el reduce. Entonces, todos los slides siempre van a manejar esta estructura que ven acá, ¿vale? Eso no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. O sea, es decir, el paso a paso tiene que cumplirse tal cual, no hay excepciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el reducer es el del counter, pues ya quedó acá. Ahora viene la forma de, bueno, ¿cómo lo utilizo? Ahí estaría importando el default del archivo. El default. Ajá. El default en este caso no es todo. O sea, es el reducer. Ok, ya. Ajá, punto al reducer. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver al store e importar El reducer. ¿Por qué dijimos que un store era sumatoria de los slides? O sea, si el store es la torta, y los slides son las porciones, la torta, entonces lo que te estoy diciendo, o sea, toda la torta la forman las porciones. Tienes que poner todas las porciones en el mismo paquete. Es decir, poner todas las porciones en el mismo paquete que forme en el mismo plato que forme la torta. O sea. Entonces ahí empezamos a tener la pregunta, pero todas Ajá, con los slides. exacto. O sea, en este momento el store es el empaque vacío porque no teníamos ningún reducer, no teníamos ningún pedazo de torta. Ahorita tenemos una porción. Entonces, ¿han visto los bimbos que vienen partidos así en triangulitos? Tenemos un triangulito. ¿Ya? Pero ¿y si en mi proyecto solo uso un slide y esa es toda mi torta? Si, por ejemplo, solamente vas a tener un slide, sería toda tu torta. Sí, no habría más que hacer. Sí, un niño super ramitas. Vale, entonces veamos cómo utilizarlo. ¿Listo?
¿Listo? Para eso voy a crear. Acá una página y esta página se va a llamar login. Porque sí. Buena pregunta. ¿Lo tiramos otra vez? ¿O la otra vez? A esta inicial habría que darle un tipado. ¿Cierto? Entonces, type, inicial state. Entonces, counter es un número, name sería un string y email sería un string. Sí, eso lo vamos a mover igual, pero digamos que sería tipado. ¿Vale? Entonces ahí ya le dice el tipado de estado inicial. Y acá realmente, si no estoy mal, creo que lo único que se tiene que tipar es la acción. O sea, es como tipo qué datos vas a recibir. Por ejemplo, si es el name, te va a recibir un string. Y si es el counter, sería un número, porque el counter es un número. Entonces, eso es como decirle action, dos puntos, va a ser igual a payload action. Miren que es un tipado de cookie. Y acá le decimos de qué tipo va a ser ese action. ¿Sí? Ese es todo el tipado que va a tener el like. O sea, esto de acá, que es darle la estructura al estado inicial. Y, por ejemplo, cuando vayan a empezar el payload, decirle qué es lo que va a llevar. Si va a llevar un string, un número o un arreglo, lo que sea. O sea, por eso yo les decía que al menos Redux en cuestión como de la gráfica de tipado, porque es mucho más sencilla y corta que comparado con Context. Entonces tenía un montón de cosas, ¿se acuerdan? Bueno, acá en el login, dime. Bueno, pero uno puede utilizar ambas cosas. ¿Ambas cosas? Sí. Sí, pero ¿por qué? Sí. O sea, es decir, podrían utilizar ambos, pero es que es como. Sí, según uno. O sea, porque serían los dos y además te va a complicar un montón, luego me están dejando un montón de lógica ahí. Pero lo mejor es casarse con uno. Vale, entonces bueno, en el login vamos a renderizar el valor del counter. Aquí vamos a renderizar el counter para ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, en cualquier página, en cualquier componente, utilizamos el use context para saber de qué contexto queríamos seleccionar, ¿cierto? Resulta que hay una cosa que se llama use selector. Sí, o sea, aquí puedes saber cualquier valor de los que tienes acá en el estado. O sea, pues, es lo que vamos a ver. De los módulos. Todas las acciones. ¿Esta acá? Sí, pero es que aquí no tenemos acciones. Ah,
como interna de eso. O sea, lo que vamos a hacer cuando le damos la palabra. Vale, ok, entonces el useLector es como el useContext. Tu pregunta es, vamos a cualquier componente, cualquier página donde tú quieras utilizar esos valores de ese slice. Y para poder utilizarlo, para poder llamarlo, necesitas useLector. ¿Así que llamar hook? ¿El qué? Es decir, un hook, ¿sí, no? El useLector sí es un hook de Redux. Entonces él espera dos argumentos. ¿Vale? El estado, o sea, está esperando el estado y pues realmente como que lo retorna esos valores del estado. Por ejemplo, yo digo state y recuerden que el store tiene varios slides, ¿cierto? Entonces resulta que el useLector es algo global. Entonces yo aquí cuando digo state tengo que decirle punto y cualquiera de todos los que hay acá. Pero como solamente tenemos uno, sería counter punto ¿qué me interesa en este momento? O sea, es decir, el state es todo esto de acá, es el estado global. Punto counter, es decir, ingreso a este slice. Y de todos los slides yo tengo varios valores. Estos que están acá. ¿Cuál me interesa a mí? El counter. Yo digo punto counter. Siempre se le pone el mismo valor, o sea, el mismo nombre. Deberíamos cambiarlo para que no. Entonces acá sería conservar. ¿Listo? Y aquí tenemos un error por TypeScript. Porque dice que estado es de tipo desconocido. Pero resulta que nosotros por acá hicimos esto. Entonces yo simplemente digo, mira, tú siempre vas a hacer ya. Y ahí te ahorran 10.000 tipados como en el contexto. Por ejemplo aquí, si vamos a llegar al contexto, tendríamos que haber pasado para el tipado del contexto. Entonces tendría que haber creado un tipado a esta estructura así, tendría que haber pasado el tipado en el useContext y seguir ahí para allá. Entonces aquí siempre que le decimos como que al state, compórtate como el root state, él ya sabe que tiene que traer los tipados que hay en los user. Entonces por ejemplo ahorita, si ya, bueno, voy a ir a pp y voy a renderizar. Voy a renderizar el login para ver si funciona. Tenía lo que apretar mal. Sí. Todo esto dentro del source. No, este es un toque muy bien. Lo que se descartado el servidor. Yo tengo un computador, se mueve un archivo, o sea. Pero si para el servidor no mueve más. ¿Ya? Está bien, se le página. Sí, ya. Listo. Entonces puede funcionar en el proceso.
preguntar por qué todo está dentro de una carpeta de Reels. ¿Qué pasó aquí? Bueno, y no está funcionando. Es acá. No es porque es un tipo. Para pausar. No, tenía muchos errores. Sí, falta el tipo. Bueno, esto está en cero. Y no tenemos como. Porque pues estaba en ese cero. O sea, yo pongo cada uno. Entonces, esta es la forma para traer información. Entonces, lo importante es utilizar el uselector y especificar de todo el estado, o sea, de todo el slice, qué valor es el que me interesa traer. ¿Listo? Ahora lo que necesitaríamos entonces es, cómo encontrar una acción, que es lo que estaría faltando revisar. Entonces resulta que el uselector, o sea, también React Redux también integra lo que se llama useDispatch. Es otro hook. Y esto es dispatch, useDispatch. Aquí lo que hacemos nosotros es disparar las acciones. Entonces, si revisamos esta imagen, nosotros tenemos acciones, que son las que tenemos acá. Esta de aquí, ¿cierto? Y yo las exporté. Entonces yo puedo importar las acciones acá. Yo quiero importar, por ejemplo, la de increment. Entonces ahí ven. Entonces si yo tengo un botón, por ejemplo aquí, y este man tiene un clic, lo importante es pasarle la función. Entonces acá en el clic, yo voy a ejecutar una función y lo que va a hacer es disparar qué acción. Sí, o sea, por ejemplo acá, constante handle increment, por ejemplo, y creo la función acá y movería esto para acá y acá solamente la llamaría así. Es más organizado. Es lo mismo. O sea, aquí esto es para traer la info del estado, o sea, traer valores de slides. Y esto es para lanzar las acciones cambiando de valores de slides. ¿Vale? Entonces yo digo dispatch y la función. Entonces, por ejemplo, acá, aquí está. Si yo hago esto, ahí ya está sumando. Ahora, si tú quieres cambiar información, por ejemplo, digamos el nombre, traigamos acá el nombre de una vez. Si quiero traer el nombre, ¿qué debería hacer? ¿Y qué más debería cambiar? Ajá, aquí tendría que ponerle name. ¿Listo? O sea, yo estoy haciendo el uselector de mi estado, de mi slice counter y otra vez el nombre. Ya que lo pongo. Si en ese momento lo que hizo el nombre, pues no voy a ver nada. Ajá. Y yo acá le pongo algo. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de traer siempre los valores. Si tú quieres traer valor que sea acá, lo voy a acá. Pero entonces, lo que decíamos, ¿cómo mandamos un valor? Exacto, que lo suelo medir. Entonces, por ejemplo, si pongamos un input,
que va a tener un value y va a tener un change. ¿Vale? Entonces, quería acá en el value, y quería en el change. Ya lo tengo que hacer de memoria, por eso lo van a ver, lo han utilizado muy bien a veces. ¿Sabes qué más te parece? Vale. Entonces, aquí está el tema del input, ¿cierto? Si yo quiero... Obviamente no he hecho nada todavía con él. Acá están los valores en el estado. Si yo quiero mandarlos a mi slice para que queden acá, yo lo que tendría que hacer también es un dispatch. Entonces, podría crear un botón como save name. Y acá tendría un clic. Entonces, acá tendría otra función que se llame handle, por ejemplo. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago? Tengo que importar primero la acción. La acción se llama set por payout, no sé, pero no sabía lo que es. Como set name state, algo así. Sí, no fue falta. Entonces, ¿qué hacer acá? Dispatch, set name, y él está esperando un argumento. ¿Cuál sería el argumento? El input value. Y dice que el argumento de tipo indefinido no es asignar los parámetros de tipo string. Entonces, por ejemplo, recargo, ahí está. Yo escribo hola y le doy aquí. Entonces, la forma cuando pasamos parámetros, o sea, cuando utilizamos el action payload, es porque vamos a mandar algo en los paréntesis. Es esto de acá. Entonces, siempre va a ser lo mismo, o sea, dispatch, el nombre de la acción y lo que haya mandado en los paréntesis. Esa es la forma. Y para traer es uselector, seleccionan de qué slice quieren traer y el valor. Y en cuanto a tipado, literalmente es esto de aquí, que es darle el tipado al estado inicial y solamente decirle a la acción que es lo que está esperando. Por ejemplo, como el name, si se dan cuenta estamos mandando pues un string, que es lo que está acá en el input, pues entonces es lo que dice que espera un string. Si por ejemplo yo mando no, si yo digo que está esperando un número, ahí ya voy a tener problemas, ¿vale? Porque me está diciendo que le ponen el tipo string, me está asignando el tipo número, bla bla bla. Entonces acá sería este. ¿Vale? El store pues no tiene tipado, realmente es esto de acá que es para no es tipado de muchas otras cosas, que esto es copiar y pegar básicamente y ya. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con el toolkit como tal, con el virus. Entonces, ¿qué es más fácil esto? El contexto que les pareció más. ¿Sí? ¿Más Sí, los padres tienen muchos espacios. Es que es más familiar, yo me siento lo mismo. O sea, como ustedes ya se traumaron con hace 10 semestres, como que les hace más. Sí, pues ya lo hacemos más a mano, más paso a paso. Sí, o sea, cuando lo hacían en algoritmos era más complicado, o sea, no era más fea. Y siento que puede ser un poco confuso esto último, pero realmente es como hacer unas 2 o 3 veces ya sabes. Sí, o sea, literal, con que hagan, o sea, si hacen un slice y ese slice funciona, la ahí para allá literal es copiar y pegar y cambiar nombre. El estado lo guardamos y cambiamos. El store se hace una única vez. Aquí lo único que tienen que hacer es poner un poco de slice cada vez que creen uno nuevo. Entonces va a ver así.
¿Y qué cambiaría acá en esta estructura? Que ya funcionó una vez, es simplemente venir acá y cambiar las acciones y los valores que ustedes quieran tener en ese. Y ya, literalmente hay que hacer otros cambios. Entonces, si funciona una vez, es copiar y pegar básicamente. Y pues obviamente no se les puede olvidar que tenemos que agruparlo en el provider, pero después que se queda así. Y cada vez que quieran utilizar algo es uselector de qué slice y qué valor. Y literal el dispatch siempre va a ser para todos los slices. O sea, eso no cambia. No, eso hay que activarlo. Es que esto es. A mí me olvidé esto. Esto es. Un tipo de raro que es como React, HTML, no sé qué vaina. ¿No me acuerdan? ¿Ustedes no lo han tipado? Yo la gente que para esto, yo lo he visto. Esto es el. O sea, este que tiparlo, este es el evento. Ajá. Sí, es HTML algo. Vale, esto es en internet. Esta ven acá. ¿Qué parce sea? ¿Quién se va a acordar de eso? Ahí está, ¿qué va? Ya. ¿Qué rojo? Porque. Porque había importado una cosa primero. ¿Está? Es lo que está pidiendo, creo. No, o sea, yo esto no es. Casi todo lo que son eventos de React se tiene que tipar en los mismos tipados de React. Solamente que uno no se lo sabe. Entonces, ahí todo hay que buscar. ¿Vos nos permitís que cuando usamos el concepto vamos a mirar hasta con Si es por antipado, sí. O sea, si yo veo un overflow y vengo y veo que es, por ejemplo, no sé, una vaina de TypeScript que están usando como tipado, no tengo lío con eso. Pero si un stack overflow de, por ejemplo, cómo hago un to-do list o cómo escucho un formulario, o sea, yo digo, pues no, ¿vale? O sea, para los tipados no tengo problema, porque es igual yo estoy pretendiendo que ustedes aprendan eso de memoria, o sea, ni yo me sé esta vaina. No busqué ya, ¿vale? Bueno, ¿preguntas? ¿Saben qué vamos a hacer? Irnos a la casa. Compartir. Compartir. con torta, a partir de Cada uno traiga una torta y compartimos. Compartir. No, tenemos que mover esta lógica. Para que hagamos muy gracioso. como de tarea. No. Como de que Nene va a hacer un ejercicio con día de ahí es. Quizás que existe decir ejercicios para sus amigos. Es como uno tiene Para muchos motivadores. Mira, guarda ese portátil. Bueno, por ejemplo acá, si voy a crear el lado, ¿qué pueden hacer si ya vi que el counter me sirve? O sea, ustedes saben el parcial, ya hicieron el counter, vieron que funcionó uno, ya no sé, copio, me llevo esa vaina para acá y pego. De acá, ¿qué borraría yo? El counter y dejaría el nombre del email porque es del usuario.
Y de acá pues borraría entonces el nombre y haría esto así. ¿Vale? De las acciones me llevaría, bueno, borraría esta y la borraría acá. Y ya. Y del otro lado borraría estas dos de acá y dejaría el de guardar el nombre. ¿Y qué me faltaría cambiar? Los imports. Entonces, out, slice, y acá sería out. Acá sería out, slice, y acá out. Ya. ¿Listo? Y ahora, en el store, tendría que importar Out slice. slice. Es por default, sería así. Y diría acá entonces, out, es el nombre que defino acá. Y eso sería igual a Out slice. y ya, ahí quedó. Y en el login. Y en el login, porque estamos exportando esto del counter, y eso nos da el counter. El set name state es en out slice. Ahora miren lo que pasa acá. Yo tengo que si del selector estoy en la parte de counter seleccionando el counter value, que sí existe. Pero yo quiero del counter seleccionar nombre, pero nombre No viene el contador. no existe. Entonces no es de counter, ¿es de dónde? Out. Es de out. Y ya. Vale. Entonces acá tengo distintos slides que forman mi estado global, no importa. Y acá lo que estoy haciendo es sacar las porciones, lo que yo quiero de esas porciones. ¿Ya? Bueno. Entonces, por ejemplo, ahí tienen dos slides. Ya todo está funcionando bien, ¿listo? Ahora la pregunta del millón es algo. Si, por ejemplo, más que editar, por ejemplo, que es algo muy práctico que siempre estamos haciendo, que siempre se ha puesto a hacer. Pues sí, pero eso es para meter la información. No, hablamos de guardar. Algo con los arreglos, ¿verdad? Que siempre es como tipo creamos algo y tienen que hacerlo de guardar varios para luego hacer el map y ¿verdad? ¿Qué crees que se le mapea? Eso es verdad. Bueno, eso de guardar varios en una regla. Eso siempre pues es básico, tenemos que hacerlo siempre, va a ser más de lo mismo, etc. Entonces, por ejemplo, creamos otros slides. Creamos un to-do para el slides. Otra vez nos complicamos. Copio, pego esta vaina. Y de acá hago to slides, esto se llamaría to. ¿Listo? Y acá pues esto sería el estado inicial. Entonces pongamos tareas. ¿Y qué sería eso? Una regla. Entonces, ¿cuál sería el estado de eso? Sería exacto. Eso sería un task. Pero task existe. Y task va a tener un ID, que va a ser, no sé, un número, y va a tener el title de la tarea. ¿Listo? No es más fácil que el ID sea un string y hacerlo con random UID. Lo que sea. Pueden matar a mi vieja. Vale, entonces tenemos el tipado del task, tenemos el estado inicial de las tareas, que es un arreglo de varias tareas, y pues eso inicia vacío. ¿Sí o qué? Entonces tendríamos que crear una acción para eso. Exacto. ¿Cómo sería la acción de eso entonces? Sería set
task. Es que no sé cómo nombrar esto porque si yo lo dejo así en set task parece como que fuera el nombre del estado. Yo que sé, ¿cierto? Ayúdame a pensar porque no sé. Reducer. Set task. Si llamamos el live, como procesos de live. No, ¿No? No, no. Creo que será como task slice. O. Ya sé, ¿cómo lo sé? Algo así. O sea, si quitamos el set, ya deja de ser algo como de estado. Ya. Vale. Entonces, tenemos el save task. Del estado, que es lo que me interesa el task. O sea, entonces. Vale, entonces en las tareas yo quería guardar. Si yo lo dejo así tal cual, bueno, digamos que no debería llegar a un string porque realmente tiene que cumplirse esta condición. Debería llegar, es una task, exacto. Entonces, si le dejo así, lo que estaría pasando es que se estaría sobreescribiendo, ¿cierto? O sea, no sería un arreglo, sino solamente un solo task. Y acá, De ahí esos son los retrasos. Tiene que ser. Porque no es una pared, sino un tazo. Ajá. sí, lo que se dice. Len, pop, push. Bueno, realmente uno no podría, o sea, si no tuviéramos TypeScript, esto no lo permitiría. ¿Qué significa que permita esto? Que estaríamos pasando solamente un task y se lo escribiría y Python. Pero TypeScript ya nos está diciendo como que hay problemas, pues es porque detrás estamos poniendo una action payload y eso realmente no es una regla. Y eso esperando que sea una regla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esto de acá? Pues tenemos que hacer un arreglo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos siempre cuando estamos hablando de arreglo? La copia, ¿cierto? ¿Y cuál es la copia? Ajá, exacto. Pero entonces, digamos, aquí probablemente no tenemos un pre, pero tenemos el task. Entonces yo podría decirle lo que haya en task más lo que haya, pues, porque si el task no lo conoce, o sea, él está trabajando hasta aquí y es del estado. Entonces, lo que haya en el estado.task en ese momento, agréguele lo que llegue en el payload. O sea, ya sabemos que el payload tiene que cumplirse que sea un task. Ah, ¿Sí te aclaro? No. yo me enredé con lo del state. A ver, volvamos a revisar. Hasta ahora, nosotros cuando estamos trabajando con arreglos, cuando queremos hacer como una copia de lo que había anteriormente y agregarle lo nuevo, siempre hacemos lo de los 3 puntos, ¿te acuerdas? Que hacemos 3 puntos, La lo copia. previo. O sea, si esto fuera un estado, sería algo así como z, por ejemplo. Esto sería algo como esto. Una copia de. Ajá, y acá tendríamos el pre. Y lo que haríamos es punto pre y lo nuevo. Siempre había sido así, ¿cierto? Entonces, esta misma estructura hay que seguirla acá. Entonces, si yo le voy a decir, mira, este punto task que está vacío va a ser igual ahora a qué? A Una copia de state. lo previo, esto es lo previo, porque es pues, los valores que ya hay en ese momento, y coma, que es lo nuevo, lo que llegue en el action, en el payload. ¿Qué es lo que llega en el payload? Pues por ejemplo, con este caso, en el que nosotros estamos mandando el input variable. Pero pues nosotros acá lo que vamos a hacer es mandar un task. Entonces, cuando utilicemos la acción, pues tendríamos seguramente que tener un formulario donde creamos la tarea y cuando le debemos guardar, pues tiene que venir hasta acá y llenar el arreglo. El payload llegaría como, no sé, ajá, el payload llegaría como este. Porque es lo que estamos diciendo, que llegue en task. ¿Vale? Eso es. Entonces, esta tarea de les vamos
va a mandar. Leider. No. Tenía potencial. El pupilo de Neira le va a mandar a hacer el to-do, pero con el Reels. O sea, lo más difícil. ¿Cómo así? No, ya, ahí ya está el save. Ya solamente te falta. Todo el los resto. inputs. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, la tarea va a ser hacer el to-do list, pero utilizando Reels. Aquí ya está el save. Faltaría crear el formulario, los inputs, implementar el save para que guarde y mostrarlo en otra página. Ya. Ya. Ya, no. Si quiere lo califica como parcial, profe. Sí, sí, sí. Pero no para hoy.